Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 40 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver optimización en competencia perfecta. Los objetivos de esta clase son varios. Primero, vamos a entender qué es un mercado de competencia perfecta y por qué la empresa que opera en él es tomadora de precio. Después vamos a plantear el problema de optimización usando SIMPI, encontrar la cantidad óptima con la regla P igual a costo marginal y ver cuándo le conviene a la empresa producir o directamente cerrar. Por último, comparamos los resultados con lo que vimos en la clase anterior sobre monopolio. Para arrancar, pensemos en un ejemplo concreto. Un productor de soja del interior de Buenos Aires, hay miles de productores vendiendo el mismo grano y el precio lo fija el mercado internacional, en Chicago, en Rosario. Nuestro productor no puede cobrar más ni menos que ese precio. Si cobra más, nadie le compra. Si cobra menos, pierde plata innecesariamente. Su única decisión es cuántas hectáreas sembrar, es decir, cuánto producir para maximizar su beneficio. Ese es exactamente el problema de la empresa en competencia perfecta. Antes de arrancar con la teoría, importamos las librerías que vamos a usar a lo largo de toda la clase. SIMPI para el cálculo simbólico, NumPy para los arreglos numéricos, Matplotlib para los gráficos y pandas para las tablas. También definimos la variable simbólica Q, con la restricción de que sea positiva, que va a representar la cantidad producida en todos los ejemplos. Bien, ¿qué es un mercado de competencia perfecta? Es un mercado que cumple 4 condiciones simultáneamente. Hay muchos vendedores, de forma que ningún productor individual puede afectar el precio. El producto es homogéneo, es decir, idéntico entre productores como el trigo o la soja. Hay libre entrada y salida sin barreras, y existe información perfecta, todos conocen precios y costos. La consecuencia clave de todo esto es que la empresa es tomadora de precio, o price taker en inglés. El precio P viene dado por el mercado y la empresa lo toma como un dato. No lo elige, no lo negocia. Ahora bien, esto contrasta fuertemente con el monopolio que vimos en la clase 39. En el monopolio hay un solo vendedor, que elige el precio. La demanda de la firma es toda la curva de demanda del mercado y el ingreso marginal es menor que el precio, porque para vender más hay que bajar el precio, para todos. En cambio, en competencia perfecta la demanda que enfrenta la firma es horizontal. El precio es constante y el ingreso marginal es exactamente igual al precio. La condición de óptimo en competencia perfecta es P igual a CMG, no IMG igual a CMG como en el monopolio. Planteemos el problema formalmente. La empresa competitiva no elige el precio. P es un dato del mercado. Solo elige cuánto producir, es decir, elige Q para maximizar su beneficio. Las funciones que necesitamos son tres. El ingreso total IT de Q es simplemente P por Q. Es una función lineal en Q, porque es constante. El costo total CT de Q puede tener cualquier forma, cuadrática, cúbica, lo que sea. Y el beneficio total BT de Q es la diferencia entre ingreso y costo. Definamos el primer ejemplo numérico. El productor de soja, el precio de mercado es 350 pesos por tonelada. Ese es un dato exógeno, viene del mercado SICOS. La función de costo total es CT de Q igual a 0.001 por Q al cubo, menos 0.2 por Q al cuadrado, más 200Q más 2000. El costo fijo es 2000, que puede representar el alquiler del campo o la maquinaria. El costo variable es cúbico. Tiene una fase inicial donde el costo marginal decrece y luego sube, formando una U mayúscula. Con esto el ingreso total es 350 por Q y el beneficio es la diferencia. SIMPI nos calcula todo esto simbólicamente. Esa es la diferencia clave con el monopolio. En el monopolio el ingreso total era cuadrático en Q porque el precio bajaba a medida que producíamos más. Acá, el ingreso total. El precio no cambia con la cantidad. Si el precio no cambia con la cantidad. Eso lo cambia todo. Ahora encontremos el óptimo. Lo que hacemos acá es derivar el beneficio total respecto de Q e igualar a 0. La derivada de dt es el precio menos el costo marginal. Entonces la condición de primer orden nos dice que P tiene que ser igual a CMG de Q. Esta es la regla fundamental de la empresa competitiva. Producir donde el precio igual al costo marginal tiene una interpretación muy intuitiva. Si el precio es mayor que el costo de producir una unidad más, conviene producir esa unidad. Si el precio es menor que el costo marginal, no conviene producirla. El punto de equilibrio es justo donde el precio y el costo marginal se igualan. Calculemos el ingreso marginal y el costo marginal con SIMPI. El ingreso marginal es SIMPI.diff de IT respecto de Q. Como IT es 350 por Q,
la derivada es simplemente 350, es constante. Esa es la diferencia fundamental con el monopolio. Acá IMG es siempre igual a P. El costo marginal es simpi.diff de CT respecto de Q, que resulta en un polinomio cuadrático en Q. Y cuando ejecutamos simpi. Solve de P igual a CMG respecto de Q. Simpi nos da la cantidad óptima. La condición de primer orden nos da el punto crítico, pero tenemos que verificar que es un máximo y no un mínimo. Calculamos la segunda derivada del beneficio. Si es negativa, el punto crítico es un máximo. Esto es equivalente a pedir que el costo marginal sea creciente, lo cual tiene sentido económico. Si el CMG es creciente, al producir más el costo de la unidad adicional supera el precio, entonces no conviene seguir produciendo. Con la cantidad óptima en mano, calculamos todos los valores relevantes. Sustituimos Q- bajo estar en las expresiones de IT, CT y BT. También verificamos que el CMG evaluado en Q- bajo estar coincide con el precio, confirmando que la condición se cumple exactamente. Pandas nos presenta todo esto en una tabla ordenada. Ahora visualicemos la situación con el gráfico clásico de empresa competitiva. El gráfico tiene tres elementos principales. La línea horizontal del precio, que representa tanto la demanda de la firma como el ingreso marginal, la curva de costo marginal creciente, y la curva de costo medio ascendente. El punto óptimo es donde la línea horizontal del precio corta a la curva de CMG. En el código, lo que hacemos acá es preparar funciones numéricas para graficar. Definimos EMG-F con simpi.lambdify de Q y CMG. También CM dividiendo CT entre Q y CM-F dividiendo costo variable entre Q. Graficamos tres curvas en rojo, el CMG, en línea sólida, el costo medio CM en línea punteada y el costo variable medio CM en línea de puntos más finos. El precio aparece como una línea horizontal azul con matplotlib.axline. El punto óptimo se marca con un círculo negro y el sombreada en verde con matplotlib.fillBetween representa el beneficio de la empresa, que es la diferencia entre el precio y el costo medio, multiplicada por la cantidad producida. ¿Cómo leer este gráfico? La empresa produce donde P igual a CMG. En el punto negro, el precio es horizontal porque la empresa no lo controla. El área verde es el beneficio. La empresa cobra P por cada unidad, pero le cuesta CM producirla, y esa diferencia por la cantidad da el beneficio total. Hay dos situaciones adicionales importantes. Si el precio estuviera entre C, BT, M y CM, la empresa produciría de todas formas aunque tenga pérdida, porque los ingresos al menos cubren los costos variables. Si el precio cayera por debajo de CBM, entonces ya ni siquiera cubre los costos variables. Conviene cerrar y no producir nada, porque la pérdida sería menor. Hablemos ahora de la condición de cierre. No siempre conviene producir. En el corto plazo, la empresa tiene costos fijos que debe pagar aunque no produzca parte. Entonces la comparación relevante no es el beneficio versus cero, sino la pérdida produciendo versus el costo fijo de cerrar totalidad. Hay tres situaciones posibles. Si el precio supera el costo medio, la empresa tiene beneficio positivo y claramente conviene producir. Y el precio está entre el CDM y el CM, la empresa tiene pérdida, pero esa pérdida es menor que el costo fijo que tendría si cerrara. Entonces conviene seguir produciendo. Si el precio cae por debajo del CDM mínimo, la pérdida de producir supera el costo fijo. Conviene cerrar directamente. El punto de cierre es justamente el mínimo de la curva de CDM. Calculamos el punto de cierre, derivando la expresión del CDM e igualando a 0. Eso nos da la cantidad donde el CDM es mínimo. El precio correspondiente en ese punto es el precio de cierre, el umbral por debajo del cual la empresa no debería producir. Pandas compara el precio actual con ese umbral y nos dice si la empresa debe producir o cerrar. Hasta ahora analizamos un precio fijo de 350, pero como la empresa no controla el precio, es útil ver cómo cambia su decisión ante distintos precios de mercado. Eso nos va a mostrar algo fundamental: la relación entre precio y cantidad óptima puntualmente coincidente. Lo que debemos hacer es construir una tabla de decisión para 10 niveles de precios distintos, desde 50 hasta 500. Para cada precio resolvemos la ecuación P igual a CMG.
con simpi.solve y calculamos el beneficio. También verificamos si el precio está por encima del punto de cierre. El resultado muestra si la empresa produce, y si lo hace, si gana o pierde dinero. Fíjense que para precios muy bajos, Simpi puede no encontrar solución positiva, y en ese caso la empresa directamente no produce. Lo que importa acá es que la tabla muestra una relación directa: a mayor precio, la empresa produce más. La oferta tiene pendiente positiva, precio y cantidad ofrecida se mueven en la misma dirección. Y hay algo más profundo: la curva de CMG, para precios por encima del punto de cierre, es exactamente la curva de oferta de la empresa competitiva. Cada punto de esa curva nos dice cuánto produce la empresa para cada precio de mercado. En competencia perfecta, la curva de oferta de la empresa es la parte de la curva de CMG que está por encima del CBM mínimo. Por debajo de ese punto, la empresa cierra. Por encima, la empresa produce y la cantidad óptima sube con el precio. El gráfico de la curva de oferta muestra exactamente esto. Las curvas de CMG, CM y CBM aparecen en rojo. La curva de oferta se resalta en azul grueso. Es la porción de CMG que está por encima del punto de cierre, marcado con un cuadrado naranja. Para 4 precios de ejemplo, se marcan los puntos donde la empresa elegiría producir. Se puede ver claramente que a mayor precio, la cantidad es mayor. Para cada precio, la empresa mira horizontalmente hacia la curva de oferta y baja para leer la cantidad. Por debajo del cuadrado naranja, la empresa no produce. Ese punto naranja es el mínimo de CBM, el umbral de cierre. Ahora hacemos algo muy interesante. Comparamos competencia perfecta con monopolio usando exactamente las mismas funciones de costo. Esto nos permite ver que cambia solo por la estructura del mercado, manteniendo constante la tecnología de producción. Definimos una función de demanda del mercado, P igual a 500 menos un medio de Q, y usamos los mismos costos cúbicos de antes. En el monopolio, la empresa elige el precio sobre esa curva de demanda. Calcula el ingreso marginal, como simpi.diff de IT-mon respecto de Q, que resulta ser menor que el precio, y maximiza igualando IMG a CMG, con simpi.solve. En competencia perfecta, en cambio, tomamos el precio directamente de la curva de demanda del mercado, pero la condición es P igual a CMG. Resolvemos esa ecuación con simpi.solve de P-demanda menos CMG-XPR respecto de Q, y obtenemos la cantidad de equilibrio competitivo. Bandas nos muestra la comparación entre los dos mercados en la misma tabla: cantidad, precio y beneficio bajo cada estructura. El gráfico de comparación es el más rico de la clase. Muestra la curva de demanda del mercado en azul, el ingreso marginal del monopolio en azul punteado y la curva de CMG en rojo. El punto rojo cuadrado es el equilibrio del monopolio y el punto verde circular es el equilibrio competitivo. La flecha morada señala la dirección del cambio, más cantidad y menor precio al pasar del monopolio a la competencia perfecta. Las conclusiones del gráfico son claras. En competencia perfecta se produce más y a menor precio que en monopolio. El monopolista restringe la cantidad para poder cobrar un precio más alto. Esa restricción genera una pérdida social, que es el triángulo entre las curvas. Eso lo vamos a ver en detalle en la clase 49. Pasemos ahora a la sección de herramientas reutilizables. En lugar de repetir el mismo procedimiento cada vez, vamos a encapsularlo en una función que podemos usar para cualquier precio y cualquier función de costo. La función resolver-competencia-perfecta recibe el precio, la expresión simbólica del costo total, y opcionalmente la variable de decisión. Internamente calcula el CMG con simpi.if. Resuelve la condición P igual a CMG, filtra las soluciones positivas y verifica la condición de cierre. Si el precio está por debajo del CBM en la cantidad óptima, devuelve la decisión de cerrar. Si no, devuelve la cantidad óptima, los ingresos, los costos y el beneficio en un diccionario. Es básicamente un wrapper que automatiza todo el procedimiento que hicimos a mano. Probamos la función con dos casos. El primero con precio 350, que es el caso normal que ya analizamos. El segundo con precio 40, muy por debajo del punto de cierre. Pandas presenta los resultados de ambos casos, lado a lado, y deberemos ver que el primer caso produce con ganancia, mientras que el segundo devuelve la decisión de cerrar. Ahora vamos al ejemplo integrador de la clase, una fábrica de remeras. Este ejemplo usa una función de costo cúbica con parámetros distintos al ejemplo del productor de soja.
La diferencia clave es que acá el CMG cuadrático tiene dos raíces positivas para el precio dado. Una corresponde a un máximo del beneficio y la otra a un mínimo. Tenemos que usar la condición de segundo orden para quedarnos con la correcta. El precio de mercado para remeras es 1.200 pesos por unidad. La función de costo es 0.01 por Q al cubo menos 3 por Q al cuadrado más 400 por Q más 5000. El costo fijo es 5000. El costo fijo es 5000. El término cúbico introduce una fase inicial, donde los costos marginales decrecen antes de empezar a crecer. Calculamos CMJ bajo REM como simpi.diff de CT- bajo Riemann respecto de Q, y el resultado es un polinomio de grado 2 en Q. Cuando resolvemos P igual a CMG, con un CMG cuadrático obtenemos dos soluciones. Eso es diferente al caso cuadrático donde había una sola. Tenemos que aplicar la condición de segundo orden para decidir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Calculamos la segunda derivada de bt para cada solución con simpi.diff de bt- bajo rem respecto de q dos veces. La que da segunda derivada negativa es el máximo y es la que nos interesa. Pandas muestra las dos soluciones con su clasificación. La combinación se la dan a la señal de hacia el planito de Bodentan. Tomamos la solución que pasó la condición de segundo orden y calculamos todos los valores: ingreso total, costo total, beneficio. También calculamos el CBM en la cantidad óptima para verificar si conviene producir o cerrar. El resultado final nos da el diagnóstico completo de la fábrica. Los dos paneles del gráfico resumen el ejemplo. El panel izquierdo muestra las curvas de CMG, CM y CBM junto con el precio horizontal, el punto óptimo y el área sombreada del beneficio generada con matplotlib.fillBetween. El panel derecho muestra la función de beneficio total en función de Q, con el máximo marcado. A las dos curvas juntas cuentan la misma historia desde dos perspectivas distintas, una en términos de precios y costos marginales, otra en términos de beneficio total. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Las diferencias clave con el monopolio son cuatro. En competencia perfecta el precio es dado. En monopolio la empresa lo elige. El ingreso total es lineal en competencia perfecta, cuadrático en monopolio. El ingreso marginal es constante, igual a P en competencia perfecta, decreciente y menor que P en monopolio. Y la condición de óptimo es P igual a CMG en competencia perfecta, contra IMG igual a CMG en monopolio. El procedimiento que hay que internalizar es simple. El precio, P, viene dado del mercado. Se deriva CT para obtener CMG. Se resuelve P igual a CMG para obtener Q estrella. Se verifica la segunda derivada y la condición de cierre. Y se calcula el beneficio como P por Q estrella menos CT de Q estrella. Para profundizar, pueden consultar el capítulo 23 del libro de Varian sobre microeconomía intermedia, que desarrolla la oferta de empresa en competencia perfecta con mucho rigor. Y la documentación de SIMPI para ver las opciones de solvers que usamos. Usamos. Hasta acá llegó la clase 40. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.